instancias, no digamos desde el 83 en esta parte de la democracia, sino casi un poquito posteriores a esa, ocupando cargos electivos o como funcionario público. Entonces, tengo la medida, tengo las sensaciones, tengo las vivencias muy claras, y en esto quiero que compartamos todo el ejercicio de la memoria. En un tiempo atrás, cuando yo era intendente de esta capital, fui invitado, en el año 98 concretamente, a una parte de los festejos de las bodas de oro del Estado de Israel, invitado por el intendente o el alcalde de Jerusalén. Y en el marco de ese foro comprendí la importancia que pueblos controvertidos como el israelita, por cierto, daban a un aspecto central de la evolución humana, que es la memoria. Hoy, en base a los avances de la neurociencia, permite con claridad ubicar a esa parte de nuestros procesos neurológicos y cerebrales, que lo estamos haciendo a cada momento, todos, sin exclusión, que es la memoria. ¿Y por qué la memoria tiene que ver con incluso enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, como el Parkinson, donde, con la demencia senil, donde justamente la incomprensión de algunos postulados que empiezan a aparecer en esta ciencia nueva tienen validez? Pero por cierto, memoria como impacto en el cerebro tenemos todos. El problema, a partir de ese aspecto, es cuánta importancia y cómo nuestras conductas, que intervienen con otros procesos cerebrales, tienen que ver con la memoria. Hay muchos que no quieren acordarse de cuestiones pasadas, cuestiones traumáticas, un hecho justamente neurológico también, en principio de supervivencia, si se quiere, de todo su perfil psicológico. Uno trata casi automáticamente de no recordar lo que no se quiere, pero no obstante hay algo que va mucho más allá. Los procesos físicos o los eventos que califica la ciencia, todos las vivencias y el tiempo transcurrido de la humanidad son hechos incontrovertibles. En esto no valen las valoraciones, las categorías. Los seres humanos, cargados con nuestros atavismos, inevitablemente vemos más de determinado color que de otra forma, y es lógico, forma parte de lo que pensamos. Pero eso es una interpretación del pensamiento que deja de lado al hecho en sí mismo, al hecho fáctico, con el cual únicamente la ciencia puede dar fe del mismo, puede describirlo objetivamente y sin esa carga de subjetividad. Y también, por supuesto, a partir de ahí, la historia, que es la que reproduce fielmente estos hechos despojados de toda esa carga de subjetividad. Hago esta explicación porque yo lo que voy a tratar de presentar viene despojado de esa carga de subjetividad que escuché pacientemente a todos. Todos me parecen válidos. Yo no vengo a hacer acá una defensa ni una ofensa de determinada cuestión y determinado discurso. Sí creo que hay que aprovechar la experiencia transcurrida. Para ser efectivos
ser humano justamente es el único en la Tierra provisto de un cerebro, de inteligencia, de la capacidad de asimilar conocimiento que induzca un comportamiento reflexivo y que induzca sobre todo, en el terreno de la política, de las ciencias sociales, a no repetir errores. Justamente es el ser humano, por no comprender y no entender el valor de la memoria, es el que ha cometido errores, muchos de ellos, y vamos a analizar rápidamente el siglo XX, errores atroces. 2 guerras mundiales, más de 10 millones de muertos, en la cuna de la civilización en Europa. Esto significa, bueno, los europeos, si hacemos la abstracción de la política, bueno, han fracasado todos los partidos políticos europeos y del mundo que han provocado esta guerra y estas atrocidades. Volviendo a la memoria, en ese evento del pueblo israelí me llamó mucho la atención y un hecho que está a la entrada del Museo de la Shoah, a la entrada del Museo del Holocausto, en la colina de Jerusalén, donde hay una escultura de un gran león que tiene la cabeza volcada hacia atrás, hacia la cola. Entonces le pregunté al alcalde con quien estaba haciendo la recorrida, al alcalde de Jerusalén, cuál era la importancia, el significado de eso. Y eso es que como pueblo, el legado ancestral que tenemos es mirar hacia atrás para recorrer hacia adelante, porque era el pueblo de Israel que está caminando hacia el futuro, pero mirándolo. Y ahí me hace una interpretación filosófica de lo que es la memoria para ese pueblo. Quiero decir que no es el único pueblo importante como el nuestro en el mundo que hace una vocación tan profunda del tema de la memoria, justamente por el valor de trasladar por un lado la carga cultural, las raíces, los signos más estertóreos de una raza, incluida su lengua, sino también con un principio de superación, ver lo que pasó antes para cambiar el presente y sobre todo el futuro. Entonces, inevitablemente, tener que, y me voy a referir para no ser largo, inevitablemente las cuestiones trascendentes de la ya dada trascendencia de un presupuesto son las inherentes a la política económica. Y más en un tren mayor y en un orden mayor de simplificación dentro de la orientación de política económica que se hace desde la política en un presupuesto. Hay que fijarse solamente 2 elementos, dado que la arquitectura económica del presupuesto tiene 2 entradas y tiene 2 pilares. Por un lado están los recursos y por el otro lado los gastos. De una manera muy simple podemos entrar a cualquier capítulo, cualquier hoja del presupuesto y la síntesis, o para pasar en limpio todo lo que ahí está volcado, hay que evaluar esos 2 aspectos. ¿Cuánto se tiene para gastar y en qué se va a gastar? Apelando a la trayectoria de emisiones desde el 83, incluidas en un país que tuvo convulsiones en lo económico, la trayectoria de la provincia en materia presupuestaria, y reitero, analizado como política económica de un gobierno, todos legitimados por el voto popular, ha sido fluctuante. Diría que hay un punto de inflexión donde la nutrición
de estos dos aspectos fundamentales del presupuesto han tenido o han respondido, como les gusta a algunos decir, a modelos muy claros. Yo no me animaría a decir que se trataban de modelos, sí, se trataron de decisiones políticas. Por una parte, quiero hacer referencia también, haciendo un paréntesis en este primer análisis del presupuesto, las dos grandes vertientes, también para referirme a un aspecto de vivencia personal. Yo he recorrido 3 mandatos ejecutivos, primero como intendente y luego gobernando esta querida provincia como gobernador. Nunca he tenido un presupuesto votado por las diferentes composiciones de la Cámara y del Consejo Deliberante de entonces, creo que exhibo elementos mínimos que avalan lo que estoy sosteniendo, lo que estoy analizando. Y no lo son desde la teoría o desde la pretensión de quienes intentan o hacen un intento de recorrer quizás un camino avalado por el voto popular, sino mis reflexiones van en el sentido de volver a aportar a esta provincia para no desviarnos demasiado la atención en discusiones menores, personales, operativos, que no hacen más que agregar a la cartera personal de quién quedó mejor o peor parado frente a una situación. Sinceramente, yo estoy lejos de ese ejemplo, pero me mueve, me obliga la vocación intelectual que tengo en un aspecto que jamás he abandonado de mi vida. Hoy, más de un tercio, casi la mitad del tiempo disponible que tengo, lo dedico a estudiar, a capacitarme, a recorrer el mundo. Mis recursos, a ver experiencias superadoras y volcarlas sin más trámite a quienes comparten conmigo, no solo el proyecto político, sino planos del Estado, de la familia, lo que sea, porque considero y soy un ferviente defensor del conocimiento, de la instrucción. Pero más que ese, no el conocimiento intelectual, sino el conocimiento que primero impacta intelectualmente y promueve y estimula la acción. Es una cosa muy importante y jamás he adscribido a los movimientos intelectuales solamente. Desde el 68 que irrumpieron en el Mayo francés, hoy solamente han quedado en pie, cumpliendo con la militancia y la obligación de la praxis y la política, muy poco. El Colorado Convendí, que es uno de los impulsores, era la estrella, la vedette del 68, un hombre a quien conozco, no puedo decir que es mi amigo, hablo de él. Es diputado y está terminando su mandato en el Parlamento Europeo. Hoy se ha hecho verde. Era comunista en el 68 y dentro del comunismo era troquista. Luego recorrió todo el arco del socialismo y bueno, hoy está terminando su mandato como diputado del Partido Verde Europeo. Con esto también anticipo que no hay que escandalizarse ni de la movilidad política ni de la inmovilidad política. Yo lo respeto a todos, a los que se han quedado en sus partidos, pero también pido el mismo respeto a quienes, como en mi caso, he dejado mi partido. Y voy a fundamentar por qué no. Buena parte de los asuntos por los cuales yo dejé de pertenecer al partido justicialista, lo que no significa que siga adhiriendo como peronista a muchos postulados del justicialismo. Cierto justicialismo, pero no pertenezco al partido. Me fui de él. Decía, buena de la
razones por no compartir la política económica. Y lo he hecho públicamente en su momento. Además, y principalmente porque comprendí como político que Misiones necesitaba un partido propio, que invitara desde la política, pero desde una plataforma política económica diferente, a todo el arco de la política. Así fue como sucedió. Invité a propios y extraños, oficialismo, el radicalismo, del sector independiente, y así nació la Renovación en el año 2003. Pero a partir de un clivaje, de una ruptura. Yo era gobernador y no estaba de acuerdo con la continuidad de una política económica que había dado su fruto, porque no creo tampoco en el fundamentalismo, que hay que ir desde la política derribando barreras, haciendo taladrazos. Siempre hay algo que rescatar, pero siempre debe ser a partir de la autocrítica. Yo la he ejercido y la ejerzo siempre. La autocrítica es el principio, es el prefacio de lo que luego viene, que es el cambio. Un cambio de paradigma, profundo, o un cambio simplemente que aún así es válido. No es como se pretende ser, aunque lo fuera en algunos casos, la comodidad. Bueno, la humanidad da claras muestras de que para la progenie, para lo que viene, no importa tanto si fue osado, forzado, si fue condicionado, fue de preferencia. Lo que importa es que fue. Si es necesario, tiene que ser. Entonces, sobre estos argumentos también, yo puedo hacer una necesaria recorrida sobre los acontecimientos económicos, de política económica, que dañaron la vida de los argentinos y de los misioneros. Y quiero también, con todo respeto a las normas que guían el mandato soberano, que para mí es la principal norma, en la que nace, porque es anterior a todo. Si hablamos de democracia, antes que se dicten las constituciones, la sociedad se fue abroquelando sobre determinados aspectos donde la opinión de las mayorías, luego las decisiones de las mayorías, incluidos todos, no solamente las élites, fueron dando forma a los reglamentos. Llámese constituciones, llámese leyes, reglamentos y todo. Pero antes que eso está la voluntad popular, por encima de eso, y es lo más importante.